nuevamente estamos en un video podcast de pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy con un programa casi en las pantallas, casi en los escenarios, porque vamos a hablar de una disciplina muy ligada a ambos, más que nada a las pantallas. Estamos en pantallas y escenarios, a lo mejor termino hablando con estamos en pantallas y escenarios, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. También vamos a tener el recuerdo de una personalidad sobre esta disciplina, así que bueno, hoy es un programa para hablar, así que tengo acá de invitado a Javier Naljean. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Así que, bueno, yo decía que esto es un programa, un video podcast muy hablado, muy hablando del hablar. ¿Puede ser algo así? Puede ser, claro, porque a veces automáticamente hablamos y tenemos mucho para decir y a veces las palabras sobran, ¿no? Pero específicamente creo que lo que vamos a hablar hoy, las palabras ya están dichas por otro, hay que pasarlas al idioma, en este caso al nuestro, al castellano y al castellano neutro. Lo que está hablado en otro idioma lo tenemos que hablar en el nuestro. Exacto. Esto está relacionado con el audiovisual. Exacto. Es el doblaje. Es el doblaje. El doblaje de voz. Así es. Así que bueno, vos sos doblajista de voz, ¿se puede decir así? Sí, vos sabés que el término ha cambiado con los años. Cuando empecé decíamos doblajista, después empezamos a decir actor de doblaje y después decimos actor de voz, en fin. Pero sí, es como actor de doblaje me gusta que esté la palabra doblaje. A mí me gusta que esté la palabra actor. Bien. Así que bueno, ahí actor se maneja, decimos pasarlo a nuestro idioma. Pero la generalidad de los doblajes son en el neutro. Sí, la mayoría de lo que vemos está doblado al neutro. Por una cuestión de mercado, digamos. Esa era mi pregunta, ¿por qué? Por una cuestión de mercado. Claro, porque digamos que el neutro es como una especie de idioma que no tiene un lugar preciso. No es de México, no es de Argentina, no es de Chile, no es de Colombia. Tiene un poco de todo y a la vez no es de ninguno. Es decir, es como una especie de convención que se ha logrado con los años, donde hay ciertas palabras que por ahí nosotros no usamos en nuestro castellano rioplatense o en Argentina, pero que sí sabemos lo que significan en castellano neutro. Por ejemplo, nosotros no decimos refrigerador, decimos heladera. La nevera. En una época decían la nevera. Entonces hay como una serie de palabras y modismos propios del neutro. Eso hace que el material doblado en neutro pueda venderse a diferentes países de Latinoamérica y incluso a países de habla hispana, sectores de habla hispana de Estados Unidos. Claro, ahí hay un mercado grande. El mercado es grande. Sí. Así que, ¿cómo fue que llegaste a ser actor de voz, actor de doblaje? Bueno, yo estaba cursando locución en ISER hace muchos años. Y cuando estaba promediando segundo año, sabíamos que en tercer año estaba la materia doblaje, que era una materia que estaba como en el último año, medio ahí como escondida. Después fue cobrando preponderancia dentro de la carrera y hoy hay una especialización además. Sí. Y en ese momento me acuerdo que una compañera mía, una amiga, Natalia Rosminati, me dijo en secreto que estaba empezando a hacer doblaje. Y yo no tenía ni idea que se hacía doblaje en Argentina. Y no sabía nada del tema. Yo estaba más en la parte yo quería ser locutor de informativo en esa época. No quería otra cosa más que eso. Pero bueno, apareció alguien que me mostró un universo nuevo y me dijo, yo quiero que hagas esto mismo porque te va a salir y te va a gustar y qué sé yo. Yo dije, pero no tengo ni idea ni cómo hablar en neutro, ni dónde se hace doblaje. ¿No sabías neutro? Nada de nada. Y ella, que tuvo mucha paciencia, en los baches que tenía con su trabajo, nos encontrábamos y leíamos punto a punto unos guiones de unos documentales, pero lo leíamos en una plaza, y también me grababa y miraba muchas cosas grabadas de doblaje, y empecé a ir a visitar algunos estudios para ver cómo grababan. Y así aprendí.
de a poquito fui aprendiendo y a los 6 meses di una prueba de voz, les gustó en el estudio y ahí empezó todo. Eso fue en el año 2002. Fue para doblar diálogos con una voz, reemplazando la voz de un actor o creando voces. Fue para reemplazar la voz, mira, el primer doblaje que hice fue para reemplazar la voz de un enfermero en un reality, un enfermero que aplicaba una inyección. Sí, no me lo olvido más, porque me fui de ahí hasta mi casa repitiendo la frase que tuve que decir, porque no sabía si la había dicho bien o no. La había dicho muy bien, pero bueno, era los nervios y la inseguridad de hacerlo por primera vez. Y además me iban a pagar por eso, no podía creer todo ese combo. Así que bueno, sí, era reemplazar la voz de alguien en un reality y después sí me tocó hacer gente que actúa en las películas, en las series, y reemplazar la voz y cambiarlas por mi voz en castellano neutro. Seguramente te han llegado, como a todos dentro del medio artístico porteño, argentino, de Buenos Aires, críticas al doblaje. Ah, sí, siempre. Ajá. Al doblaje le dan bastante, pero vos sabés que con los años, y esto no es algo que inventé yo, es algo que está como estudiado, el doblaje creció mucho a nivel audiencia. O sea, hay mucha audiencia que prefiere el doblaje antes que el subtítulo. Eso es una cuestión como personal, ¿no? Pero quienes defienden mucho el idioma original, que lo entiendo, se tiran como muy en contra del doblaje. Pero el doblaje se ha perfeccionado mucho. No es el mismo doblaje que escuchábamos en los años 80, y además hay una línea. El cliente, cuando envía un material para doblar, pide que por ahí sea más plano o más exagerado, o hace primero un casting de voz para los personajes principales. Se trata de cuidar mucho ese material y la calidad que se ofrece. Entonces ya no es lo mismo de antes, ha cambiado bastante. También ha ido cambiando la tecnología. Sí. ¿Cómo se hace un doblaje ahora? Porque, bueno, yo recuerdo la época de Julio Fedel, cuando se hacían los doblajes en Puerto Rico, con Katia Yaros y todo eso. Era como sin fines. Exacto. Se iba pasando una escena en un sinfín, se pasaba en escenas y había como una marca, y cada vez que pasaba la marca, la película por esa marca, era cuando se decía el texto, ¿no? Exacto. ¿Eso ya? Por suerte pude ver algo de lo que quedaba en su momento de esa época, ¿no? Porque Sin Fin le dijimos aún cuando ya no existía el de Sin Fin. Pero cuando pasábamos una escena y la ensayábamos, le decíamos el Sin Fin, porque había quedado de aquella época. Sí. Yo llegué a grabar en un estudio, en un atril, junto con aproximadamente 8 actores y actrices, compañeros, y era realmente entre divertido y a la vez a mí me tensionaba porque, bueno, yo recién estaba empezando, entonces sabía que si yo me equivocaba en lo que yo tenía que leer, todos tenían que empezar la escena de nuevo. Entonces tenía como una responsabilidad. Así que estaba como muy, muy, muy nervioso, pero a la vez disfrutaba mucho la dinámica que se producía, porque seguía siendo divertido. Como compañeros éramos muy unidos también, nos conocíamos mucho, íbamos a las obras de teatro que hacía cada uno, o si alguien cantaba íbamos a verlo. Teníamos como, era un núcleo muy, muy cercano, digamos, más allá del trabajo. Entonces en los momentos de trabajo también había algo de esto de lo cotidiano y de pasarla bien. Pero bueno, después llegó el Pro Tools, o en esa época llegó el Pro Tools. Es un programa de grabación con el que se graba por canales. Entonces ahí no hizo falta ya que trabajáramos todos en un atril. Entonces cada uno ya podía trabajar por separado. ¿Qué pasa? Lo del atril tenía una gran dificultad y era coordinar los horarios de todos para que estuvieran disponibles para, por ejemplo, el protagonista estar 4 horas en el estudio y los que hacían bolos estar por ahí 1 hora y media esperando a que se desocupara la sala o viniera la escena que correspondía grabar. Tenía un tema así como de coordinación bastante complejo
Y el Pro Tools, al grabar por tracks, digamos, individualmente, ya no tenía ese inconveniente. Uno arreglaba ya el horario en una citación de forma individual y, bueno, coordinabas en el horario que podías. No había que coordinar con el resto del elenco. Claro. ¿Qué es eso que mencionaste, track? Track es como... En el doblaje, ¿qué es track? No, el pista, es la pista de grabación, digamos. Eso es como más técnico. Y ahí por ahí no me meto mucho porque no es mi rubro, pero sí, se va grabando en diferentes pistas y después hay una persona que mezcla, algún técnico que mezcla todo eso, es decir, regula todos los canales con los sonidos y bueno, y unifica de alguna manera. Es un trabajo sigue siendo bastante artesanal y está muy bueno, hay gente que se especializa en eso. Y bueno, de ahí también salen las cosas que hay que cambiar, de las que se grabaron, entonces por ahí hay una citación nueva que se dijo mal un nombre o hay algo que quedó mal. Es decir, se va como armando una especie de rompecabezas. Así se arma una película doblada, como si fuera un rompecabezas. No tanto acá, pero sí en España, en España era obligación doblar. Sí. Pero no se doblaban las canciones de pronto de las películas americanas. Claro. Hablaban todos en español hasta que llegaba una canción que era en inglés. Eso se criticaba. ¿Acá pasó eso? Acá pasó creo que un poco de todo y sigue pasando, porque hay películas que cuando hay canciones... esto lo decide el cliente, digamos, ¿no? Quien envía la película. Si quiere la canción con el idioma original o manda, digamos, la banda sonora para que después se doble por cantantes acá, ¿no? Que se haga en castellano. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo también de adaptar la letra y conseguir gente que sepa cantar, digamos, que esté a la altura de los cantantes del original, si se trata de algo musical. Porque a veces, bueno, cantan el Feliz Cumpleaños, por ejemplo, lo cantan en todos lados y ahí no hace falta ser cantante, ¿no? Pero en general sí. Y si no, se pide que se deje el idioma original y ahí está el salto ese cuando escuchamos las voces cantadas que no se parecen a la voz cuando después la escuchamos hablando, del actor o la actriz. Recuerdo que había cantantes que lo único que hacían era doblaban canciones. Y tenían una actividad casi permanente con eso, ¿no? Yo recuerdo a una cantante, Chiquita Saldí, que se dedicó muchísimo. Dobló, creo que a todo el mundo de americana, todas las cantantes americanas. Claro. Eso ahora no se da tanto, ¿me decís? Es según cómo va pidiendo el cliente. Según cómo lo pide el cliente. No es una norma. No, es más que nada lo que el cliente pide. Sí, eso. Y pasa también cuando en algún reality hay alguna cuestión idiomática, donde, por ejemplo, el actor o la actriz o quien esté en el reality tiene una conversación con alguien con otro idioma y hay una escena donde siempre es cómo se hacen entender. Eso cuando uno lo pasa al doblaje hay que adaptarlo de alguna manera. Y eso también lo decide el cliente. Si se va a poner de manifiesto que hay una cuestión idiomática o se va a inventar otra cosa en función de lo que se pueda y lo que dé el contexto de la escena, como para pasar por alto y unificar el tema de que, bueno, todos hablan castellano. En el caso que, bueno, vos como actor de doblajes llegás al estudio a doblar, no es necesario que sepas la letra de antemano. No. ¿Cómo es eso? Pues es que eso es algo que cuando alguien me pregunta sobre el doblaje, alguien que por ahí no pertenece al ámbito del doblaje o la actuación, es una de las cosas que más me preguntan. Si yo tengo que estudiarme la letra antes o si tengo que ver la película antes, y la verdad es que no. Ni veo la película antes, ni estudio nada antes. Y se trabaja mucho con el director, quien va a dirigir, te cuenta de qué se trata la película, qué hace tu personaje, qué características tiene tu personaje, qué cualidades. Y con eso tenés que ir armándote de alguna manera, bueno, cómo vas a iniciar. Porque ya cuando promedias la película ya entendiste el ritmo, entendiste el actor o la actriz que estás doblando. Pero digo, al principio estás como muy viendo acá qué va a pasar. Pero hay algo que es como que se va entrenando
y es como instintivo, ¿no? Cuando uno empieza a ver una imagen, empieza a ver un poco más allá de lo que ve en el actor o la actriz. Ves un poco todo, ves la iluminación, ves a dónde va la película, si es oscura, si es triste, si es de terror. Y eso de alguna manera te va guiando cómo vas a ir haciendo tu trabajo, qué tipo de voz o qué esfuerzo vas a necesitar hacer a lo largo de la película y si vas a poder sostenerlo a lo largo de la película. Porque yo por ahí puedo imitar una voz, pero por ahí tengo que estar 3 horas en el estudio haciendo esa voz y seguir entero, digamos, ¿no? Entonces, como que al principio siempre es como evaluar, pero nunca sé de antemano qué es lo que voy a hacer. Salvo que por ahí esté haciendo una serie y sé que me citan para hacer el capítulo 2, 3, entonces, bueno, ya sé más o menos de dónde viene. Y ahí sí tengo medio establecido. Pero tampoco sé qué es lo que va a pasar en el capítulo, ni si mi personaje lo van a matar, o va a llorar, o va a tener más escenas o menos escenas que en el episodio anterior. Todo es como una sorpresa. Mencionaste el director. ¿Vos dirigís? Dirigí. En algún momento dirigí durante unos años. Y bueno, es una linda tarea esa porque es armar un casting en función del material que te dan. Ajá. Y ir seleccionando un poco las voces de la gente que trabaja y bueno, armar un plan de citación, citarlos para que vengan al estudio, mostrarles el material y dirigirlos mientras están grabando. Así que bueno, eso lo hice durante unos 4 o 5 años. Y después un poco también porque, bueno, era una cuestión de horarios, ¿no? Yo también trabajaba como actor y después esto lo hacía más que nada a partir de las 5 de la tarde y estábamos hasta altas horas. En algún momento dije, hasta acá llego con esto porque más. Es mucho. Pero es una linda tarea y se disfruta mucho también porque es como, vos sabés que yo me di cuenta que estando en ese lugar aprendí mucho para después volver a estar frente al micrófono y hacer el trabajo. Es como que me dio otro punto de vista y aprendí mucho también de mis compañeros, de las cosas que hacían mis compañeros, de incluso hasta de los errores que cometían, porque se pone tan de manifiesto que uno también lo toma como que bueno, como que le puede pasar a uno y en ese caso ver cómo salir de eso. Es una linda experiencia. Y ahora como docente. Sí, desde hace ya 3 años. Vos sabés que me lo habían ofrecido muchas veces dar clases y siempre estuve como más reticente porque la verdad es como que, bueno, digo, hasta que no lo haga no voy a saber exactamente qué me va a pasar a mí, cómo voy a transmitir un poco todo esto. Porque una cosa es que cuando uno hace algo medio automático, ya, viste, pasan los años y medio que haces cosas instintivamente y no las pensás, hay que elaborar de alguna manera un plan de cómo eso transmitírselo a alguien que por ahí nunca lo hizo. Bueno, en algún momento me animé. Quienes me abrieron las puertas fueron la Fundación Sagay y ahí en lo que ellos armaron como una diplomatura, la diplomatura. En medios audiovisuales, incluyeron doblaje y ahí empecé por suerte con actores y actrices que ya venían como en ejercicio, pero que nunca habían hecho nada de doblaje. Entonces decía, bueno, ya tenemos una parte que es la interpretación, ser lanzados y todo eso. Sin embargo, cuando aparecía yo con el micrófono y la imagen y todo eso, había como que, bueno, como cierta, no sé, como timidez pasa eso. Así que, bueno, le voy a pedir a la operadora, a Nina, que nos pase el video 1. Creo que vamos a tener que hablar porque el sonido del video no está muy bueno, pero vamos a hablar sobre lo que vamos viendo. A ver, es una de las clases que da Javier en la Fundación Sagay. Ahí estamos, ahí estás en plena actividad, sí. ¿No? Ahí ya estás dando indicaciones. Atrás vemos al operador. Ahí está Charlie, el operador, que también hace 3 años que me acompaña. Nos llevamos muy bien, hacemos un buen equipo. Y eso es lo que se está doblando. Sí, esa es la escena de los puentes de Madison. Se está doblando esa escena. Bien, y ahora volvemos a la actriz que está haciendo de Meryl Streep. Sí. Está doblando a Meryl Streep. Viviana está doblando a Meryl Streep.
Ajá. Y lo interesante es, bueno, yo siempre lo planteo como, tengan en cuenta que es un juego esto. Vamos a Bueno. jugar. Claro, como vencer un poco ese... Es cierto que es un tsunami de estímulos, ¿no? Porque uno tiene que leer, tiene que ver la pantalla, a la vez estás escuchando tu retorno, estás escuchando el idioma original de la película, estoy yo que estoy dando algunas indicaciones, y también están todos los compañeros detrás, es decir, se producen como mucha cosa, pero a lo largo de la práctica eso empieza como a ceder y empiezan a aparecer otras más interesantes, que es lo que cuando uno se puede abstraer un poco de la afuera y se puede involucrar bien en la escena, tanto como que la mujer que está doblando a Mary Streep sienta que está en la película y es la protagonista ella. Por más que esté en un aula o en un estudio con los auriculares, el micrófono y todo eso. Y quien lo vea después va a llegar de alguna manera a eso. Si todo, digamos, está en condiciones, la idea es sentir que quien está viendo a Mary Streep hablando en castellano, no doblada. No doblada. Eso. Ese es Eso como el sería, objetivo. Exacto, el objetivo. ¿Y cómo se maneja eso de estar doblando, o sea, hablando, manejando el neutro, hablando en neutro, mirando una escena? ¿Qué tiene que hacer el actor? ¿Es cuando empieza a mover la boca en el audiovisual el actor y ahí tiene que recién hablar? ¿Cómo Sí. se maneja eso? ¿Cómo es la mecánica, el sistema? Bueno, tenemos el texto, Sí. que lo leemos previamente, tenemos la escena, que la vamos a ver una vez o dos veces, lo que sea necesario como para entender dónde hay pausas, cuál es el ritmo, qué está pasando en la escena. Y sí, como te decía, voy a escuchar mi retorno, los auriculares, voy a escuchar la película original con la música, con Mary Streep, con quien sea que esté, y voy a intentar hacerlo, digamos, ya en el ensayo lo hago ya leyendo la letra y tratando de ir marcando los lugares donde sé que la actriz o el actor hace una parada, o si se ríe, o si hay una respiración, o una tos, o se aclara la voz. Digamos, todo eso tiene que estar. Así como verdaderamente en ese momento soy esa persona. Y bueno, unificar todo esto, hablar en neutro, tener una buena emisión y sonar natural y todo eso, es práctica. ¿Qué se escucha en esos auriculares que vimos que tiene quien hace el doblaje? Bueno, lo que va a escuchar es su propia voz, porque es una manera de tener registro también de cómo estoy emitiendo. Eso después hay gente que necesita que le suban un poco más o le bajen un poco más el retorno, pero necesito escuchar mi voz y escucho la película. Escucho la película con todo, con los sonidos, con los actores, con la música. Todo eso estoy escuchando en ese momento. Bien, le pido a Nina que nos pase el video 2 y bueno, vamos a comentar qué vemos en ese video de una de las clases en Fundación Sagay que hace Javier. Acá ya es un masculino, el actor Claro, es masculino. estamos con Rocco y bueno, y estamos ahí como muy concentrados. Sí, eso es lo que veo. Yo me doy cuenta que también en cada pasada que hacemos, o sea, trabajamos con la misma escena y en cada pasada que hacemos con los diferentes actores y actrices va apareciendo algo nuevo para decir de la escena. Algún gesto o algo que por ahí no vimos de entrada, lo vemos y por ahí eso colabora y nos ayuda para buscar un tono nuevo o que nos toque por ahí desde otro lugar y tal vez decirlo de otra manera, como ir investigando un poco también cómo podemos nosotros interpretar eso. ¿Y recreando, se podría decir? Bueno, hay algo de la recreación, pero siempre tiendo a pensar y también a transmitir que es importante que, como somos intérpretes nosotros también, vamos a darle a esta oportunidad que tenemos de cambiarle el idioma, pero vamos a darle por ahí alguna cosita, algo distinto, que por ahí escuchamos que en el otro idioma no lo tiene, ¿no? Pasa mucho a veces con
con las caricaturas, cuando uno lo ve por ahí en el idioma original y después lo ve doblado. Hay muchas diferencias. Y es decir, eso tiene que ver mucho con la dirección. El director es el que a veces pide inflexiones o tonos o formas de emitir. Y eso el actor tiene que estar entrenado para poder ofrecerlo también, para enriquecer la escena. Porque la escena, por ahí, si todo sale bien, la empato. O sea, queda bien, queda prolijo, queda interpretado, pero tal vez puedo darle un pequeño giro que eso sale de mí y lo puedo enriquecer un poquito más, sin exagerar, sin sacar lo que ya tiene la imagen, pero sí agregándole alguna cosita de interpretación que haga que todavía llegue más, sea más creíble. Pelusa Suero, que para mí es el prócer del doblaje, me contaba que cuando él creaba para publicidad o para dibujos animados, era más un ejercicio más intenso para él, eso. Y que grababa las frases sin saber lo que le estaban... Grababa una respuesta, pero no sabía cuál era la pregunta. O al revés, hacía una pregunta, pero nunca se enteraba cuál era la respuesta. Claro. ¿Sucede ahora todavía eso? Porque Pelusa grabó hace unos cuantos años, ya la tecnología fue cambiando. Claro. Bueno, en realidad lo que sucede es que, como te decía antes, que grabamos de a uno, a veces tenemos diálogos y el diálogo del otro lado por ahí no está grabado y yo estoy dialogando, digamos, le estoy contestando a alguien o le estoy preguntando a alguien que todavía no grabó. Eso por un lado. Yo creo que también debido al trabajo de Pelusa es la creación de una voz original muchas veces, y ahí por ahí a veces ni siquiera por ahí existe la animación ya terminada, ¿no? Es algo que todavía está por crearse, y desde la voz, desde el trabajo que hace el actor de voz como voz original, de ahí empieza a crearse después lo que para el dibujante va a ser, o al diseñador va a ser después la imagen de ese personaje. Sí, bueno, él decía, me contó eso directamente, que el larguirucho de pronto, que él lo hizo años, siempre lo hizo él, y el Doctor Neuros, eran voces muy distintas que él creó, y a partir de esas voces se crearon los dibujos. Claro. García Ferré lo creó a partir de la voz de Pelusa, ¿no? Claro. Acá, ¿te ha sucedido algo por el estilo? ¿Has hecho doblaje de dibujos animados, de anime? Sí, eso sí, he hecho bastante doblaje de... Bueno, la semana pasada terminamos de hacer un anime que parece... Yo no soy mucho de mirar anime, pero sé que la gente que está en eso le encanta y ya están todos medio como expectantes para ver dónde va a salir al aire y todo eso. Pero sí, de animaciones y de anime, sí. Lo que hice poco fue voz original. ¿Qué es voz original? Te llaman para un casting, te muestran una figura, un dibujo, un bosquejo, un boceto de lo que va a ser el personaje, pero no se sabe todavía mucho del personaje. Entonces, en base a 2 o 3 o algunas características que te puede dar el director, tenés que crear una voz en el momento y ver si después esa voz coincide con lo que el director imagina para ese personaje. Entonces es como decíamos antes, ¿no? Es esto. Primero, desde la voz hay como una especie de inspiración para seguir inventando a este personaje que va a tener esa voz, pero que después va a tener una imagen, una forma de ser, va a vivir en un lugar, es decir, va a tener todo un desarrollo en una película o en un dibujo, donde sea, y bueno, y es todo un trabajo creativo muy en equipo. En equipo. Claro, porque vos ahí estás trabajando con el director de la película, el dibujante o los dibujantes, y todos van a pedir algo además. Todos van a querer, claro, van a querer ver de qué manera. Y bueno, y ahí también es como un trabajo muy libre en ese sentido, porque bueno, no hay un parámetro específico de qué es lo que tenés que hacer. Es lo que suponés que por dónde podría llegar a ir la cosa, ¿no? Distinto que en el doblaje, que vos ya tenés a Meryl Streep ya que filmó, ya tomó sus decisiones. Ya se emocionó. Ya le pasó de todo. Entonces, digamos, después uno se sube un poco a ese tren y bueno, y va nutriendo y aportando como puede. Pero en el otro caso es como
es estar como en el nacimiento de todo, ¿no? Y ahí es donde más creatividad se produce, porque es como un trabajo interdisciplinario que está bueno. En general, hay gente que trabaja específicamente en eso, y bueno, y también pasó que muchos actores y actrices conocidos trabajaron en esos proyectos, porque bueno, obviamente después también se vende en función de los nombres de la gente con las que cuenta el largometraje, ¿no? Claro, así que sí. Nos vamos a una pausa en Pantallas y Escenarios y ya volvemos para seguir hablando de doblaje. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. La Biblioteca del Congreso de la Nación, a través del Área de Estudios y Archivos Especiales, promueve la incorporación a su acervo de fondos documentales provenientes de personas físicas o instituciones que han generado y acumulado documentos que pueden resultar muy valiosos para la investigación, especialmente de la historia política de nuestro país. En este sentido, la biblioteca ha recibido diversos archivos personales, los cuales son conservados y procesados para el acceso de investigadores y usuarios interesados. Por consultas, enviar un correo electrónico a la dirección archivos.especiales@bcn.gov.ar. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y seguimos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos hablando de doblaje acá con nuestro entrevistado de hoy, nuestro invitado Javier Naltjean, y les nombré a quien yo incluso lo dije hace un rato, considero el prócer del doblaje. Pelusa Suero. Le voy a pedir a la operadora que nos ponga la imagen de Pelusa y quiero que escuchen lo que él me comentó. El sonido está un poco difícil porque fue en medio de una fiesta donde estábamos. Yo, como siempre, con el grabador y haciendo preguntas, hablé con él y me dijo esto sobre la gente que quiere empezar, los actores que quieren empezar a hacer doblaje. ¿Tenés algún consejo para darle a quien quiera iniciarse en el doblaje o trabajar netamente con la voz actualmente? Bueno, sí, en principio la primera cosa es que tienen que observar el mundo y ir captando los distintos códigos, porque esa mezcla, ese cóctel que yo hice, como ejemplo hice con el elefante, lo van a tener que hacer permanentemente. Y eso de tener personajes prehechos y presentar el personaje tal o el personaje cual, creo que un productor nunca lo va a aceptar. Es decir, siempre es más aceptable hacer una cosa específicamente hecha para el producto que se está trabajando. De todas maneras, es un largo camino. El mercado no es un mercado tan grande, es un mercado de oportunidades cada tanto. Muchos tiempos parados, es decir, hay momentos de mucho éxito y hay momentos, no digo de fracaso, pero sí de espera. Así que no es una profesión sencilla. Bueno, eso fue lo que me dijo cuando yo le pregunté, y si un actor, en ese caso yo creo que lo preguntaba un poco por mí, si alguien quiere hacer doblaje, ¿cuál era el pensamiento que él tenía? Y eso fue lo que me dijo. Les quiero aclarar que cuando él me dice el elefante, nombra un elefante, fue porque yo también en esa fiesta le dije, créeme una voz en este momento de un animalito. Y me dijo, de un elefante, y me empezó a hablar como un elefante. Bueno, y me lo creó en ese momento. Por eso él después lo mencionó. Esto lo pueden, esta conversación que tuve con él está en Spreaker, la pueden buscar ahí. Yo después voy a poner el link y la van a poder escuchar completo, todo lo que me dijo Pelusa Suero sobre el doblaje.
Javier Nalciam, ¿cuál es tu opinión sobre lo que dijo Pelusa Suero sobre la gente que quiere, el actor que quiere iniciarse en doblaje? Bueno, yo creo que también él habla un poco en función de su experiencia también dentro del doblaje comercial, ¿no? Que sea mucha publicidad. Mucha publicidad, tal cual. Y bueno, y es cierto que por ahí la publicidad es un poquito más acotada y bueno, y en los últimos años la producción publicitaria no es la misma que hace unos cuantos años donde veíamos publicidades que eran cortometrajes, ¿no? Sí. Hoy vemos como cosas muy, muy, muy veloces, animadas, es decir, no hay una cantidad de actores impresionante en cada publicidad. Ha cambiado mucho también eso, ¿no? Entonces, bueno, también cambian un poco las oportunidades. Pero específicamente con lo que veníamos hablando antes del doblaje, yo, si pudiera dar no sé si un consejo, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que he comprobado a lo largo de los años y es que lo primero que hay que tener es compromiso. Compromiso porque el actor de doblaje no es solamente quien hace un buen doblaje frente al micrófono, sino quien respeta los horarios de grabación, quien trabaja en un clima laboral ameno, donde un poco, bueno, el juego que todos hacemos de doblar, bueno, hay que transmitir un poco esta sensación de juego y tener como esta... estar como relajados en un ambiente donde podamos disfrutar lo que hacemos. En doblaje no tenemos cuestiones de cartel, o no debiéramos tener cuestiones de cartel, porque el doblaje es anónimo. Ahora por ahí uno se entera, por ahí quién trabaja en doblaje, o bueno, si uno... Ahora creo que está reglamentado que tienen que aparecer en los créditos quién hizo el doblaje, ¿no? Sí, bueno, Netflix lo tiene, hay algunas plataformas que lo tienen, pero bueno, en general, por lo menos cuando empecé a hacer doblaje, eso no existía, y vos hacías doblaje y nadie se enteraba de nada. Era una cuestión muy anónima y era un servicio. De alguna manera vos lo que estás haciendo es ofrecer como un servicio porque estás ofreciendo, bueno, una manera de que la audiencia se amplíe y bueno, todo ese material se divulgue con el idioma que se habla en el lugar donde se emite la película, la serie, el reality o lo que sea, ¿no? Entonces, como entender eso, como que el actor de doblaje no tiene que ir por un cartel, por un nombre, porque no tiene ningún sentido. Para hacerse famoso hay como otros ámbitos también, ¿no? Así que bueno, tener en cuenta eso, lo aclaro porque es algo que lo he visto mucho y veo también cómo eso también frustra a mucha gente, ¿no? En el doblaje no hay fama. Es un servicio, de alguna manera. Y puedo obviamente estar muy contento y muy conforme y muy orgulloso de escuchar mi voz en una película y todo eso, pero bueno, no estoy en la cartelera de un teatro con luces de neón, o mi nombre aparece muy, muy grande en algún... No, es un trabajo más bien como de anónimos. Me gusta pensarlo así. No hay protagonistas. Entre nosotros, por ejemplo, los que trabajamos, sí, nos conocemos, reconocemos las voces, sí. Sabemos quién hace siempre a los protagonistas, quién hace por ahí generalmente papeles más secundarios, pero eso queda como muy suscripto a lo que es la gente de doblaje. Pero para el afuera es eso. Entonces, digamos, para quien quiera hacer doblaje hay que practicar. Hay un profesor de ISER que decía siempre, y me quedó muy grabada la frase, lo decía en función de la radio, pero va también para el doblaje. Para una primera impresión no hay segunda oportunidad. Entonces, cuando uno se va a presentar a un estudio, o a donde sea que se tiene que presentar, ser muy responsable, porque tal vez sea la única vez que me pueda presentar a ese lugar. Me están dando la posibilidad de ir, de tomarme una prueba, un registro, tengo que estar a la altura. Tengo que saber defenderme ante lo que me presenten. Entonces, estar muy preparado para eso, estar siempre un ratito antes. Eso hace que la planificación del día de grabación no se altere. Es decir, son muchas cuestiones que no tendría por qué aclararlas, pero vale aclararlas porque, ya te digo, a lo largo de los años vi un poco de todo. Y después ser responsable con un montón de otras cosas, es decir, con lo que tiene que ver con los trámites, que tiene que ver con el doblaje, es decir, si tengo que presentar una factura o si tengo que hacer un trámite en actores. Bueno,
hay que hacer todo eso. Entonces, el doblaje no es solamente, bueno, le pongo la voz y me fui y ya está. Es unas cuantas cositas. Entonces, tener en cuenta eso. Ahora el actor de doblaje, y justamente por eso era mi acotación, que figuran en los créditos, el actor de doblaje o el actor de voz puede ser socio de Sagay. Exacto, sí, sí, porque si las obras son emitidas en Argentina, se van a cobrar derechos por las emisiones, por derechos de intérprete, por esas emisiones, sí. O sea sí. que se está considerando que también hay una parte creativa dentro del actor de voz. Claro, porque cuando, digamos, interpretamos, bueno, le estamos haciendo nuestro trabajo actoral de ese texto que está ahí frío, quieto, y bueno, le damos vida a eso y lo ponemos al servicio de la imagen que tenemos que doblar. Así que sí, somos considerados intérpretes y bueno, y eso tiene un reconocimiento por parte de Sagay. Bien, y hablando de Sagay, le pido a la operadora Anina que nos pase el video 3 de una de tus clases en Sagay y bueno, vamos a ver y lo vamos a comentar qué sucede ahí. Ahí están muy a la expectativa, ¿no? Sí, estamos ensayando, me parece, la escena. Estamos viendo la escena por primera vez, pareciera. Primero se ensaya, entonces. Sí. Primero se conoce la escena. Exacto. Después se ensaya y recién se va a grabar el doblaje. Exacto. Así que me parece que sí, que eso es la expectativa, que ahí estamos viendo lo que es algo de la pantalla. Sí, ahí está Charlie grabando con un programa que, si vas viendo, viste que tiene como diferentes colores y todo eso. Sí, se movía todo eso. Claro, sí. Entonces él va grabando ahí, entonces va agregando pistas para los que vengan grabando después, todo queda ahí registrado. Y lo que estaba viendo, y voy a aprovechar para decirlo porque es importante, es que con todo lo que tengo que hacer en el momento que estoy doblando algo, no tengo mucho tiempo para pensar en otra cosa. Es interesante eso. ¿Por qué? Porque son tantos los estímulos que estoy teniendo, es decir, estoy escuchando dos cosas a la vez por los auriculares, estoy pensando cómo voy a decir el texto, que además tiene que estar en neutro y que tiene que estar interpretado, relajado, o llorado, o reído, como sea. Entonces es como que, bueno, estoy como muy, muy, muy presente. Y una cosa que empecé a trabajar con los chicos de la diplomatura en Sagay es que, bueno, cuando se sacan los auriculares empiezan a decir, no, me quedó mal, esto. Y yo digo, prestemos atención a lo que está pasando en este momento. Porque si yo en el momento que tengo que grabar y tengo que poner todo eso en juego, encima tengo una voz interna que me está diciendo, no te sale el neutro, no te sale. Viste que está esa radio prendida todo el tiempo. Bueno, entonces es un buen momento para decirle a esa voz interna, espera, quédate un segundo ahí, que yo tengo que hacer esto, después hablamos. Porque notamos a lo largo también del tiempo que esa voz interna que a veces nos tira un poco abajo, en ese momento nos juega muy en contra, porque estamos haciendo algo que tiene como precisión. Ya te vence. Exacto, entonces le decimos, ahora no, en otro momento hablamos, tengo que hacer esta escena. Y cambia mucho la cosa cuando soy observador de lo que me está pasando internamente, con lo que siento, si siento que me da vergüenza, si siento que me da miedo, o que estoy inseguro, o que no entiendo la escena. Entonces no tengo que dejar que esa película interna mía crezca. Tengo que observar, decir, esta es mi mente que me está molestando, y vuelvo a todo lo que tengo que hacer en ese momento, que es leer, interpretar, decirlo en neutro, ver la película, que todo que esté en ritmo, que las pausas estén bien y todo eso. En los videos que estuvimos viendo, no eran de la diplomatura. No. Los videos estos son de un curso que habíamos ideado hacía más o menos 1 año y medio aproximadamente, y después por cuestiones de tiempo y todo eso quedó como ahí medio en el stand-by. Pero este año dije, vamos a reflotarlo porque está bueno, y era que yo quería trabajar con lo que se llama adultos mayores, por ponerle un nombre. Porque yo generalmente no creo mucho en lo de las edades, pero sí creo por ahí en algunas cuestiones de la generación, y me interesaba mucho trabajar con gente de otras generaciones, no pensar siempre en la gente entre 20 y 30,
porque sabía que me iban a sorprender desde otro lugar, de la interpretación, desde, no sé, desde un lugar como distinto de trabajo, con menos carga de ansiedad tal vez, y fue así. No hay que tener expectativas, pero yo las tenía y se han cumplido, porque noto eso, noto una facilidad de comprender el texto o la escena más rápidamente. Y además, como propuesta, me parecía que estaba bueno como para acercar a Fundación Sagay a sus socios, por ahí de mayores de 60, 70, como para que también disfrutaran un poco del espacio que está hecho, digamos, para todos, y que fuera una propuesta específicamente para que no se me llenara enseguida el cupo de chicos muy jóvenes que ya tienen también su lugar. Entonces esa fue la propuesta y por suerte fui escuchado y bueno, y ahí estamos trabajando. Y se hizo el curso. Se hizo el curso. Además, bueno, decías en este momento, para los socios de Sagay, bueno, integrar a los adultos mayores o a los actores veteranos, como decíamos en una época, es importante, pero también está abierto a gente que no es socia de Sagay, esos cursos. Sí, está abierto a gente que no es socia y bueno, creo que tienen ahí algo que pagar. Sí, hay un arancel. Hay un arancel. Pero accesible. Es un arancel accesible, tanto en la diplomatura como en los otros cursos que se hacen. Pero bueno, sí, Fundación está pensada primero para los socios y también para los no socios. Es algo nuevo de este año eso. ¿Cómo preparaste el curso? ¿Tenías ya una idea? ¿La tuviste que transformar? Me decías que te sorprendió un poco, las expectativas que tenías te sorprendieron con los actores mayores. ¿Cómo fue? ¿Lo preparaste tanto en la diplomatura como para este curso? ¿Un plan de enseñanza o de didáctica? Bueno, en la diplomatura lo había pensado de una manera, lo habíamos trabajado en algún momento junto con otra profesora, Mariela Álvarez, con quienes armamos todo eso, y bueno, estaba medio estructurado y fui haciendo cambios. Cada año voy haciendo algunos cambios, un poco viendo en función de los chicos qué es lo que van trayendo ellos también. Entonces como que bueno, ahí voy haciendo modificaciones. Sobre la marcha. Medio como sobre la marcha, cambiar escenas o poner alguna escena un poquito más desafiante, o si veo que por ahí les costó mucho la escena de la semana anterior, buscar una escena que no sea muy complicada. La idea es que cada clase tenga un desafío nuevo, ¿no? Y en el caso de este curso, me gustó mucho pensarlo porque busqué escenas completamente distintas a las que trabajamos en la diplomatura, y todas las escenas que fui encontrando son escenas que a mí me gustan mucho además, y me parecían ya interesantes como para presentárselas a todas las personas que se acercaban al curso y decir, bueno, a ver, ¿desde qué lugar vemos esta escena? Entonces hay como, bueno, algunas escenas que tienen que ver con reality, alguna con alguna película, o un documental, una voz en off en un documental. Como empezar bien tranquilo y bueno, y en base a eso empezar, también era un desafío para mí, bueno, voy evaluando en función de eso qué otras escenas vamos a seguir haciendo en el resto de las clases. Y la verdad que fui cubriendo todas las escenas que tenía pensadas para las clases. Y eso la verdad que me puso muy contento, porque la respuesta fue buena. Y algo muy lindo que pasa, y que vos habrás notado también, es que cuando hay un avance, un pequeño avance, aunque sea de 1 milímetro, es un logro, es un pequeño éxito. Y a mí particularmente me pone muy contento eso, porque me da la posibilidad de ver como testigo, aunque yo esté ahí involucrado, que más allá del doblaje, ¿no? Como que siempre tenemos posibilidad de aprender algo y de ir perfeccionando eso que vamos aprendiendo, y cada uno dándole también su matiz, su impronta. Así que es lindo de ver. Cada paso es importante. Sí. Cada paso adelante es importante. Exacto. Y bueno, la expectativa sería que Sagay continúe con estos cursos de doblaje.
Ojalá, y tiene también mucho que ver con lo que requiera un poco la gente que se acerque a tomarlos, ¿no? Pero como propuesta sí, está hecha y bueno, y ojalá continuemos con estos cursos para la gente, para todos en general. Sí, porque como lo aclaramos, también está abierto para quienes no son socios de SACAE. Exacto. Javier Nalhian, ¿cómo me decías que no pronunciara? No, por ahí a veces lo que pasa con la D en el medio, como que a veces parece como que se dificultara. Así que digo, bueno, Nalhian directamente. Javier Nalhian, te Ahí agradezco muchísimo tu paso por pantallas y escenarios, acá por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, contándonos todo esto sobre doblaje. Es la primera vez que hacemos un streaming, un programa con este tema. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Así que, bueno, este fue otro video podcast de pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El equipo estuvo formado por Juan Martín, Nina Pepe, Lucas Navas, Mariana Salas. En la pantalla van a tener las redes con las que se pueden comunicar con nosotros y en la conducción, Carlos Herrera.